Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 13 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es una ley que nos protege. Dios nos ha establecido una sabia ley moral para la felicidad de sus hijos. Esta santa ley contiene 10 mandamientos que son la suma del deber humano hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Y al seguirlos disfrutaremos de paz, bienestar y felicidad. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Quién dio la santa ley? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Deuteronomio 4, 12 y 13. Y Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando hablamos de la santa ley de Dios, es la ley que Él mismo escribió en 2 tablas de piedra. Esta es la ley de Dios. Pregunta número 2. ¿Por qué es tan importante esta ley? Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, verso 142. Salmos 119 y verso 142. Leemos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. En otras palabras, la ley de Dios nos enseña a nosotros qué es justicia y también qué es verdad. Entonces, el propósito de esta ley es enseñarnos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso se le llama también la ley moral. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Por cuánto tiempo serán válidos los 10 mandamientos? Vamos al libro de Salmos, capítulo 119 y verso 152. Salmos 119 y verso 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En otras palabras, la ley divina es eterna, porque la ley de Dios es universal. Son válidos para todo tiempo y para todo lugar. Nunca dejan de ser. Déjame darte un ejemplo. Mentir. La Biblia dice, no dirás falso testimonio. Mentir siempre va a ser malo, ya sea en este país, en otro continente o en otro tiempo. La mentira siempre será mala. Matar. Matar también será algo prohibido. En cualquier país del mundo sabemos que matar es un delito y la ley de Dios dice no matarás. Y sabemos que matar va a ser malo en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Muy bien, tenemos una selección múltiple acá. ¿Por cuánto tiempo serán válidos los mandamientos de Dios? Inciso A, fue solo para un pueblo que es Israel. Inciso B, son eternos. Inciso C, su validez son solo para los tiempos bíblicos. Si tu respuesta es inciso B, que son eternos, tu respuesta es correcta. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Realizó Jesús algún cambio en la ley moral? Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Bueno, tenemos una selección múltiple también. ¿Realizó Jesús algún cambio en la ley moral? Inciso A, sí, algunos. Inciso B, muy pocos. Inciso C, ninguno. Si tu respuesta es inciso C, ninguno, tu respuesta es correcta. Pregunta número 5. ¿Tiene alguien autoridad para cambiar la santa ley de Dios? Vamos a Eclesiastés capítulo 3 y verso 14. Eclesiastés 3, 14. Y yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
Aquí encontramos dos opciones a la pregunta: ¿tiene alguien autoridad para cambiar la santa ley? Inciso A: nadie tiene tal autoridad. Inciso B: los dirigentes religiosos tienen esa autoridad. Si tu respuesta es inciso A, nadie tiene esa autoridad, tu respuesta es correcta. Pasemos a la pregunta 6. ¿Hubieron intentos de cambiar la ley de Dios? En el libro de Daniel capítulo 7 y verso 25 está la respuesta. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otras versiones dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Me llama la atención la palabra que usa pensar, porque el hombre puede pensar que puede cambiar la ley de Dios, pero como hemos visto, la ley de Dios es eterna. Pasemos a la pregunta número 7. ¿Qué nos advierten Cristo y los apóstoles? Vamos al libro de Mateo capítulo 15 y verso 9. Mateo 15:9. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí tenemos dos opciones. ¿Qué nos advierte Cristo a los apóstoles? Inciso A, que está bien que enseñemos su ley según nuestro criterio. Inciso B, que nuestra adoración no es aceptada si no obedecemos su ley. Si tu respuesta es inciso B, que nuestra adoración no es aceptada si no obedecemos la ley de Dios, tu respuesta es correcta. Pasemos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? Vamos al libro de Romanos capítulo 3 y verso 20. Después vamos a ir a Gálatas 3:24. Romanos 3:20 dice: Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Este pasaje es contundente porque aquí nos explica Pablo que el propósito de la ley no es purificar nuestra vida o justificarnos delante de Dios, sino enseñarnos qué es pecado. Pasemos ahora a Gálatas 3:24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿de qué manera la ley es nuestro ayo y cómo nos lleva a Cristo? Bueno, otras versiones dicen, la ley es nuestro tutor. Cuando la ley me enseña lo que es pecado y yo me doy cuenta que yo he pecado, eso significa que soy un pecador. Y lo que un pecador necesita es de Cristo. Cuando tú te miras en un espejo, el espejo te muestra tu condición, pero el espejo no te va a limpiar o no te va a acomodar tu pelo. Cuando tú entiendes tu condición, tú buscas algo para solucionarlo. En este caso espiritual, nosotros como pecadores buscamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Otro pasaje importante está en San Juan capítulo 14 y verso 15. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es un pasaje contundente porque el Señor nos dice que debemos obedecer a Dios, no para salvarnos, sino por amor. Mi relación me lleva a amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Pasemos a la pregunta número 9. ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? Vamos a Santiago capítulo 2 y verso 10 y 11. Santiago 2 versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí tenemos también una selección múltiple. ¿Cuántos mandamientos debemos guardar? Inciso A, la mitad de los mandamientos. Inciso B, solo los que me muestran mi deber para con Dios. Inciso C, todos los 10 mandamientos. Muy bien, la respuesta es inciso C, todos los 10 mandamientos. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a Salmos capítulo 119 y verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día de ella es mi meditación. El rey David meditaba en la ley de Dios y se deleitaba en ella. Y nosotros también debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice ahí mismo en el versículo 93.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Sabes que los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad? Cuando tú decides amar a Dios y amar al prójimo, tú eres feliz y haces felices a las personas que te rodean. Imagínate que todo el mundo guardara los 10 mandamientos, todo el mundo respetara a Dios y todo el mundo respetara al prójimo, porque no habrían ladrones, asesinos, mentirosos, adúlteros, etcétera, etcétera. Vamos a leer un pasaje importante en el libro de Romanos, capítulo 2 y verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto es bastante obvio, querido amigo. Los que insistan en rebelarse ante la voluntad de Dios, los que no deseen guardar los mandamientos, Dios no los va a poner de parte de la justicia. Tú y yo debemos buscar, anhelar, estar en armonía con la voluntad de Dios. Pero ahora tú dirás, pero es imposible guardar los mandamientos de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4 y verso 13 hay una promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nunca nos va a pedir hacer algo que no podemos lograr. Obviamente necesitamos la ayuda de Dios. Con la fuerza que nos da Cristo podemos guardar sus mandamientos. Otro pasaje importante está en 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Podrán acercarse muchos a ti y decirte, mira, ya no hay que guardar esos mandamientos. Aquí dice la Biblia que aquellos que no guardan los mandamientos son unos mentirosos y debemos tener mucho cuidado. Un último pasaje que vamos a leer está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y verso 10. San Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Tú anhelas que el amor de Dios permanezca en ti? Entonces, ¿por qué no decidir guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué no decidir apartarme del mal y el pecado? Qué lindo es andar en los caminos de Dios y disfrutar su paz. Entonces, querido amigo, comprendiendo que la santa ley de Dios expresa su voluntad y su carácter, ¿no deseas con la ayuda del Señor guardar todos sus mandamientos? ¿No quisieras decirle al Señor Jesús, Señor, yo no puedo, pero pido, Señor, que entres a mi vida, me transformes, me limpies y me enseñes a andar y respetar tus mandamientos? Recuerda que en algún momento todos hemos pecado, pero debemos buscar a un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Te invito a buscarlo hoy. Y si tú gustas, puedes orar conmigo y pedirle ayuda. Padre Santo que estás en los cielos, tú sabes quién es la persona que escucha este mensaje. Necesitamos tu ayuda. Limpia nuestra vida, apártanos del pecado y enséñanos cómo podemos guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, esta ha sido la lección número 13 del curso La Biblia Habla. El tema ha sido una ley que nos protege. Te espero para la lección número 14. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te deseo muchas bendiciones.